Buenas tardes a todos y a todas. Decía Karma volver a que fue mi casa durante más de 4 años. Siempre una gran alegría estar entre colegas, amigos. Muy grato, entonces un poco estar en familia. Así que, bueno, la idea es presentar un texto que va a tener por objetivo analizar la lucha del movimiento sindical en contra de la dictadura. Entonces, en fondo, iré presentando un texto junto con unas imágenes que vienen a simbolizar o a reflejar cierto aspecto de la trayectoria del movimiento sindical en este periodo. O sea, no solo de ilustrar así figuritas, sino un poco que reflejan también las distintas coyunturas. Entonces, a modo de introducción, bueno, yo parto como hipótesis de trabajo que el movimiento sindical chileno, entendido en un sentido amplio como un conjunto heterogéneo de organizaciones desarrolladas a distintos niveles, nacional, intermedio, sectorial, local, regional, territorial, planteó un desafío colectivo a la dictadura, constituyéndose uno de los principales referentes de la oposición y un actor fundamental en la derrota de ella. Entonces, si bien esta hipótesis no es tan original, porque algunos autores lo asumen, pero un planteamiento tan directo, creo un poco el aporte de esta investigación, porque la mayoría de los estudios, los trabajos que se han hecho sobre la dictadura tienden o a desconocer este aporte o a subsumirlo dentro de los análisis políticos en general, en el sentido de que el movimiento sindical sería un mero apéndice de la lucha opositora en general en contra de la dictadura. Entonces, por ejemplo, la obra de Carlos Uneo, que es conocido acá en España, la región de Pinochet, el apartado respecto al movimiento sindical, por un par de páginas, en fin, se tiende un poco a nombrar y punto. O la crónica periodística de la historia oculta régimen militar también se señala un poco a modo anecdótico. Y otros autores, como el sociólogo Tomás Munial, plantea que la acción del movimiento sindical sería un mero reflejo de la acción de los partidos políticos opositores, que por la propia coyuntura política había un receso político obligado, o decir en forma eufemística, la única posibilidad que tenía la oposición de expresarse era a través del movimiento sindical. También también desde el mundo de la sociología, sobre todo recogiendo la influencia de Venturén, se tiende a desconocer el rol del movimiento sindical como un actor social autónomo, ¿no? El apéndice de la construcción del Estado, un mero apéndice de la actividad política. De hecho, algunas interpretaciones de sociólogos tienden a analizar a la protesta social como una acción inorgánica de sectores que aspiran a integrarse al sistema, que no hay una gran proyección política en estas acciones de protesta, sino siempre acciones inorgánicas de individuos aislados, ¿no? Entonces, teniendo presente perspectiva de análisis, la idea es volver a analizar la importancia real del movimiento sindical de la lucha contra la dictadura. Entonces, siguiendo con esta referencia a la discusión bibliográfica, las distintas interpretaciones van a ir variando de acuerdo a las tendencias que hay en la ciencia social y también de acuerdo a la coyuntura. Entonces, a modo general, con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, a nivel historiográfico se produce una ruptura. O sea, una ruptura historiográfica, una ruptura epistemológica entre lo que se llama la trayectoria de la historiografía marxista clásica
que había basado su trabajo en analizar el movimiento obrero y su relación con los partidos marxistas tradicionales, Partido Comunista, Partido Socialista, también los grandes problemas relativos a su desarrollo, el combate al imperialismo. Entonces, a raíz del quiebre radical que implica el golpe de Estado, se ha producido un cambio en la tendencia de la ciencia social y cómo se va a interpretar el periodo posterior. Entonces, algunos análisis plantean o se enfocan en el carácter fundacional de la dictadura, en el sentido de entenderla como una revolución capitalista. El caso, por ejemplo, de Manuel Gárate, el mismo Manuel Gárate, Tomás Murián, el mismo Gabriel Salazar. Y también otros enfoques parten analizando desde de la dictación del plan laboral en el año 1979. Entonces, tenemos un primer hito, que es el golpe de Estado, en septiembre del 73, tenemos un segundo hito, que es la dictación del plan laboral en el año 1979. Entonces podemos distinguir algunos estudios, un cambio de los estudios a partir de la dictación del plan laboral, que se van a ver un poco más en detalle, que se van a basar en el análisis de las consecuencias del plan laboral en el movimiento sindical. Entonces, y en ese sentido, la sociología del trabajo va a tener un rol destacado en el análisis de los cambios en el mundo del trabajo que va a provocar el plan laboral. Y tenemos una serie de autores que tienen esta influencia como Guillermo Campero, José Antonio Valenzuela, Manuel Barrera, Jaime Luis Tagle, y ellos tienden, por una parte, a valorar el movimiento sindical anterior al golpe, sobre todo el movimiento sindical que fue la Unidad Popular. Se resaltan sus aspectos positivos, pero también se cuestionan algunas debilidades, como su excesiva dependencia frente al Estado, a los partidos políticos. Y estos autores que menciono, con bastante evidencia empírica, uso estadística, uso de documentación legislativa o entrevistas, explican los efectos negativos o devastadores que tiene el plan laboral en la dictadura, y se van a constituir los referentes para entender los cambios sindicales en el periodo. Y dentro de los problemas que ellos van a destacar va a ser la atomización sindical y la disminución de la afiliación. Entonces, ahora estos mismos autores, por ejemplo, Patricio Frías, Jaime Luis Tagle, sostienen que a pesar de los efectos negativos del plan laboral, contradictoriamente va a posibilitar la reactivación del sindicalismo al centrar la acción sindical en la empresa. Entonces, ese cambio legislativo, Frías va a sostener que podría en ese momento, hablando mirado a los 80, podría posibilitar el desarrollo de lógicas de acción sindical nuevas, orientadas por una parte a una construcción de un proyecto autónomo y favorable a políticas de concertación social o de entendimiento con los empresarios. Entonces, en esa misma línea, posteriormente, Patricio Frías va a defender la política de concertación social que va a liderar la CUT en los gobiernos democráticos, y Guillermo Campero, que es el otro autor que menciono, que bastante destacado, que tiene otros trabajos con un economista, René Cortázar, que también va a ser una futura autoridad de gobierno. Él va a plantear que a partir del plan laboral se van a desarrollar tres grandes tendencias sindicales, una denominada clásica, que estaría vinculada al sindicalismo tradicional de izquierda, con su base en los sectores donde estaría su fuerza al sindicalismo, que sería un sindicalismo más confrontacional o favorable a la lucha de clases. Una tendencia que denomina consociativa, que sería favorable a una política de entendimiento con otros actores sociales y vinculada desde el punto de vista político a sectores del socialismo, de la democracia cristiana. Y después una tercera tendencia que denomina corporativa, que estaría vinculada a los sindicatos de la empresa más moderna, que tendría a
una acción más centrada en la defensa de los intereses económicos de ese grupo específico de trabajadores. Y otro autor que va a destacar a mediados de los 80, Gonzalo Falabella, va a plantear también, como insistir, dentro de estas nuevas orientaciones sindicales, la novedad de la defensa del proyecto autónomo. Un proyecto autónomo de sindicalismo para tratar de construir un proyecto nacional. Entonces, posteriormente al retorno de la democracia en el año 1990, estos mismos autores, Campero, Frías, van a plantear por una parte o insistir en este cambio de orientación sindical, planteando que hay una crisis, se produce una crisis en el movimiento sindical producto del plan laboral, pero una crisis ya no desde el punto de vista negativo, sino como de un crisis, como un cambio de posibilidad, en el sentido, o de un cambio de orientación. Una crisis que da paso a algo nuevo, en este caso, a un cambio en la orientación sindical. Entonces, otra manera de entender crisis. Entonces, porque en el fondo, Campero va a señalar que el fondo de este cambio se debe a una adaptación del sindicalismo a un nuevo modelo de desarrollo económico, porque el sindicalismo anterior clásico estaba vinculado a un modelo de Estado desarrollista, como de modelo de industria de sustitución de exportación. Entonces ahora el sindicalismo se tiene que adaptar a un modelo de desarrollo de crecimiento hacia afuera, favorable a una economía de exportación que fomenta el desarrollo de los sectores productivos que no tienen una tradición sindical. Y en esa misma posición también Falabella va a plantear que hecho el año 80 surge un nuevo movimiento sindical que defiende justamente esta posición autónoma. Entonces, bueno, la cierta tendencia que va a predominar a mediados de los 90, este énfasis en estas nuevas orientaciones sindicales. Ahora, desde el punto de vista de la historiografía, son escasos los trabajos que hay respecto al papel del movimiento sindical en la dictadura. Entonces, al respecto, destaca un balance reciente que hizo una historiadora chilena, Clara Vergara, que reside en Estados Unidos, que hace patente esa escasez de trabajo historiográfico, pero también las posibilidades de desarrollo de la historiografía en este campo, sobre todo para analizar estudios de caso de la acción sindical en sectores específicos de la rama productiva, y también el énfasis que se le puede dar al enfoque de género, para entender también la trayectoria sindical en el periodo, pero asumiendo también que hay una escasez de trabajo en esa área. Entonces, porque en el fondo, a partir de los años 90, a partir de esta idea de este cambio de tendencia en la historiografía, la gran mayoría de los historiadores se centraron en la historia social, y en la historia social poco entender el origen del proletariado y el origen de las primeras expresiones de organización obrera en el siglo XIX, desarrollada a partir de las mutuales, sociedades de resistencia. Entonces enfocaron los orígenes más que a estudiar al sindicalismo. Entonces, recién hacia la segunda década del siglo XXI vamos a encontrar algunos trabajos relativos desde el punto de vista de la ortografía sobre algún aspecto del sindical, trabajos sobre la Agrupación Nacional de la Fiscal, la Suncantina, otro sobre el profesorado comunista de Cristian Matamoros, Rolando Álvarez, un historiador de Sánchez, que trabajó las políticas laborales de la dictadura y los intentos de ella de crear un sindicalismo de tipo corporativista. Un gran aporte. Ana López, otra historiadora que trabaja también en punto de vista comparativo, sindicalismo en Chile, Argentina, bueno, y el que habla que ha trabajado aspectos vinculados a organizaciones sindicales en el periodo. Entonces, un poco para responder también el porqué de esta falta de trabajo, se debe a la pérdida de relevancia del sindicalismo como un actor político en el periodo. Entonces, que se ve que no hay interés en las ciencias sociales de trabajar el movimiento sindical, y también a la pérdida del concepto de trabajo dentro de las ciencias sociales. Entonces, no tiene
no perdió la relevancia que tenía en el pasado, y insisto en este balance crítico que hay sobre que tiene los analistas sociales respecto al movimiento sindical en la actualidad, que lugar se ve que hay un poco de trabajo. Ahora bien, estos trabajos que yo señalo se enlazan también a una recuperación de los estudios sobre movimientos de trabajadores, ya más hacia la actualidad, enfocado en ciertos sectores productivos, movimientos de trabajadores subcontratistas, que ahí han aparecido buenos trabajos que estudian casos, trabajadores portuarios, del cobre. Entonces hay un cierto revival de estudios historiográficos sobre el estudio del trabajo. El año pasado se le dio a Trabajadores y Trabajadoras, que es compilado por Julio Pinto, que es Premio Nacional de Historia, con otros historiadores jóvenes, que hay trabajos de historiadores y sociólogos, que son de los pocos casos que hay un diálogo entre los sociólogos y los historiadores respecto a esta temática. Entonces, como se pueden ver, hay un amplio campo para desarrollar distintas líneas interpretativas para analizar el movimiento sindical en sentido amplio durante la dictadura. Entonces, un poco el escenario bibliográfico del momento. Ahora, como punto de entrada, y ahora se vincula con esta primera imagen que hace alusión a uno de los lemas de la Unión Popular, que era el crear poder popular, que lo esbozaban sobre todo los trabajadores que pertenecían a los cordones industriales, porque cuando analizamos al movimiento sindical en dictadura se empieza el concepto de crisis, pero para este concepto de crisis se engloba dentro de una perspectiva comparativa. Entonces, el concepto de crisis cobra validez cuando lo comparas con el periodo anterior, el periodo de la Unión Popular, en que el movimiento sindical alcanzó una plena madurez, su mayor desarrollo. Entonces, el movimiento sindical hacia el año 70 había alcanzado un nivel de organización y de madurez política después de años de lucha y de vinculación entre los dirigentes sindicales y los dirigentes de los partidos de izquierda. Una amplia colaboración en la construcción de un proyecto político que a grandes rasgos se puede definir como antirrevolucionario y anticapitalista, discursivamente. Entonces, el movimiento sindical es parte de este proyecto de esta izquierda transformadora y gradualista al mismo tiempo, que alcanza el poder con la Unión Popular. Entonces, el movimiento sindical anterior al 73 se había desarrollado una práctica de negociación con el Estado, por intermedio de los partidos políticos, en que el Estado también, por el tipo de legislación laboral que existía, ejerció un poder arbitral en los conflictos del capital-trabajo. Entonces, apelando a ese papel del Estado, el movimiento sindical expresó en las grandes organizaciones nacionales, o sea, la antigua CUT, o Central Única de Trabajadores, podía negociar con el Estado, a un Estado que está dispuesto a escuchar las demandas de los trabajadores. Entonces, cuando la Unidad Popular alcanza el poder, cuando la CUT llega al poder, que forma parte del gobierno. Pero lo que yo señalo de esta fortaleza también tiene su debilidad, y ahí esa debilidad que voy a mencionar se trata de comprender los efectos devastadores que va a tener el golpe en él, porque la afiliación era obligatoria, pero estaba centrada básicamente en las grandes industrias. Entonces, vamos a tener un gran desarrollo de la afiliación sindical, pero en los grandes sindicatos, en las grandes ramas de la producción, pero a nivel de la pequeña y mediana industria, que era la que ocupaba mayor cantidad de fuerza de trabajo, el sindicalismo era mínimo. Entonces, vamos a tener que hay un aumento de la afiliación sindical, pero a su vez, y de los sindicatos, pero a su vez una disminución de los números socios. Entonces, vamos a tener muchos sindicatos, pero pequeños.
con poca fuerza para negociar. Entonces, la única manera que van a tener para poder influir en las políticas laborales, en la asociación con los partidos políticos o a través de las federaciones de rama, que tampoco no están reconocidas legalmente para negociar. Entonces vamos a tener un sindicato que tiene una CUT que tiene mucha representatividad, pero que tiene ciertas debilidades orgánicas a nivel de rama, a nivel territorial. Entonces, y una debilidad, entonces en el fondo la relación con el Estado, con los partidos políticos de izquierda, va a sufrir esa debilidad orgánica. Y esa misma relación, pues ese vínculo con los partidos políticos durante la Unión Popular va a provocar un debilitamiento en la unidad del movimiento sindical, porque en la medida que hay una creciente polarización política, la CUT se va a ver dividida entre los opositores a la Unión Popular y los partidarios. Y dentro de los partidarios de la Unión Popular se va a producir una fragmentación entre las posiciones favorables a una estrategia gradualista de construcción del socialismo frente a los partidarios de una estrategia revolucionaria o polo revolucionario. Y esa división, esa contradicción se va a expresar justamente en el tipo de relación que se va a construir con los cordones industriales, que para el pueblo revolucionario lo van a entender como una expresión concreta del poder popular o de un poder paralelo que puede ayudar a afianzar la construcción del socialismo, pero para el sector gradualista lo va a ver se va a evaluar como una expresión de transformación política, pero que es necesario que sea encauzada a través de la CUT, porque puede afectar a la consolidación del proceso, en la medida que la demanda de los cordones industriales plantean una acentuación, una radicalización del programa de la Unidad Popular. Entonces, esa falta de acuerdo entre cómo relacionarse con los cordones industriales va a debilitar a la CUT, va a debilitar a los propios cordones industriales. Entonces, el momento que se produce el golpe de Estado, vamos a encontrar un movimiento sindical debilitado por sus divisiones internas. Entonces, y que en el fondo también va a cortar de golpe la posibilidad de construcción de un proceso político gestionado por los trabajadores. Entonces ese es un poco el escenario entrante. Entonces, voy a insistir, el punto de comparación de todos estos análisis que hablan de la crisis va a ser siempre considerando que el movimiento sindical chileno, durante la Unión Popular, acaso era su gran madurez, su gran potencia, pero, voy a insistir, también tenía ciertas debilidades internas que se van a acentuar después posterior al golpe de Estado. Entonces, bueno, la dictadura, el golpe de Estado va a significar el desarrollo de una política represiva antisindical por esta gran vinculación que había entre los partidos de izquierda y el movimiento sindical. Entonces, junto a la represión política, la represión física, también se ha producido una política de exoneración de dirigentes, de trabajadores involucrados en los procesos de movilización durante la Unidad Popular. Entonces, según datos de un comité de resistencia chileno, hacia el fin del 73, más de 30.000 dirigentes sindicales habían sido despedidos. Y de las 130 organizaciones sindicales intermedias que conformaban la CUT, solo estaban operando de forma efectiva un poco más de 30. Pero sobre todo el cambio que va a dificultar la acción de los agentes sindicales va a ser el propio cambio de orientación del Estado, porque ahora, en vez de tener un Estado que mediaba con las organizaciones sindicales, que establecía un tipo de relación, vamos a encontrar un Estado que le va a negar cualquier tipo de representatividad a los dirigentes y va a asumir una posición pro-empresarial
lo que va a estimar que el sector privado es el motor del desarrollo, puede ser el agente económico principal, que va a depender del cual va a depender la recuperación económica de Chile. Entonces cualquier tipo de reivindicación va a ser contenida en pro de generar algún tipo de paz social que asegure el crecimiento económico. Y la propia política de ajuste que se va a aplicar después del golpe va a implicar la quiebra de una serie de empresas, sobre todo empresas públicas o que tienen una gran cantidad de trabajadores, porque va a aumentar el desempleo, lo cual también va a frenar cualquier posibilidad de reactivación de los movimientos sindicales. Entonces, los dirigentes sindicales que fueron tolerados, que hayan pertenecido a estar vinculados al partido opositor, a la Unidad Popular, especialmente a la Democracia Cristiana, van a intentar algún tipo de diálogo con las autoridades, en el sentido, para congresarse con ellos, van a hacer alguna visita a la Organización Internacional del Trabajo para defender a la dictadura, y van a intentar establecer algún tipo de coordinación sindical que pueda favorecer algún tipo de diálogo con las autoridades militares. Entonces, en ese sentido, desde el Ministerio del Trabajo, que estaba controlado por la Fuerza Aérea, para algunos intentos de diseño de políticas corporativistas que no van a llegar a puerto porque estaban en contradicción con la posición neoliberal que se está asumiendo del Ministerio de Economía, por lo que no van a llegar a implementarse. Y junto a este fracaso de esta política corporativa, hay que entender que a partir del año 73, sobre todo el 75, se va a imponer el modelo liberal como fundamento de la política económica, que es una de las características de la dictadura. Entonces, un grupo de economistas neoliberales, los Chicago Boys, pues formaron allá, van a convencer a los militares de las bondades del neoliberalismo y les van a tocar su apoyo para dar un giro 180 grados a la política económica y a su vez para cambiar el modelo de desarrollo, que va a ser desde un modelo de tipo de desarrollo de un Estado desarrollista, un Estado de instituto de sustitución de importaciones, a una economía de puertas afuera. Entonces, en el caso laboral, los Chicago van a entender a los sindicatos como simples grupos de interés que van a ideologizados y que su propio accionar dificulta el interés de los propios trabajadores. Entonces, en el fondo, van a defender una nueva utopía en que el oferente, el empleador y el demandante, el trabajador, se ponen de acuerdo para establecer un salario, un precio justo que sería el salario. Entonces, en ese tipo de relación individual entre el empleador y el trabajador, el sindicato pierde relevancia. Es un estorbo al libre juego de la fuerza del mercado de los factores productivos. Entonces, un poco para ir sintetizando esta parte, los Chicago Boys aplicaron esta política de ajuste económico de shock, o sea, conocer el ladrillazo, y que va a implicar una disminución del gasto fiscal, la apertura indiscriminada al comercio exterior, la baja de aranceles, la liberalización del mercado financiero, la privatización de empresas estatales. Entonces, las cifras, los indicadores sociales en el periodo van a indicar una baja progresiva del costo de la vida, una disminución de los ingresos, un aumento de la pobreza, y sobre todo el año 75-76 para tener un cierto repunte hacia el año 77, sobre todo expresado en la disminución de la inflación.
y junto con ello se va a aplicar este cambio en el modelo productivo que va a favorecer el comercio exterior y el desarrollo de nuevas áreas productivas donde Chile tenía ventajas comparativas, especialmente el sector de la exportación frutícola, portuaria, y la pérdida de importancia de los sectores que tradicionalmente se han desarrollado a partir de la protección de los aranceles, como sectores que se han afectado por procesos de reconversión o simplemente de quiebra, el caso de la industria textil. Y esos mismos sectores que se habían visto favorecidos por el Estado desarrollista, el movimiento sindical basado en buena parte de su fuerza. Entonces se va a producir una disminución de estos sectores productivos, una disminución de los sindicatos y de la afiliación sindical. Y finalmente esta parte, para comprender esta sensación de crecimiento económico posterior, se va a fijar un tipo de cambio fijo, el dólar a 39 pesos, que va a ayudar a una importación masiva de bienes que va a generar una sensación de prosperidad o de bienestar que va a dificultar el desarrollo de acciones reivindicativas, la sensación de falsedad. Entonces, ante este escenario, ¿cómo reacciona el movimiento sindical? Como una imagen de un grupo de dirigentes. En el año 78 la recogí de la Fundación de la Vicaría de la Solidaridad. Y entonces, como habíamos señalado, el movimiento sindical chileno sufrió, bueno, fue una de las principales víctimas de la dictadura, y por lo que en un primer momento debió sobrevivir para conservar un nivel mínimo de organización, y en ese sentido va a tener un papel la Iglesia Católica y lo que son las organizaciones internacionales. Entonces, dentro de estos pequeños grupos que van a ir surgiendo, vamos a tener la Coordinadora Nacional Sindical, que surge primitivamente hacia el año 1975, una coordinación laboral, y va a agrupar a dirigentes que habían pertenecido a la CUT, de militancia comunista, socialista, y algunos de cristianos del sector más progresista. Entonces, lo interesante de la Coordinadora Nacional Sindical, la coordinadora como se conoció coloquialmente, que va a defender el proyecto de unidad sindical. Va a rechazar la idea de instalación de centrales ideológicas y va a procurar la conformación de una sola central sindical cuando las circunstancias lo permitan. Es decir, se califica como un organismo de coordinación transitorio de lucha contra la dictadura, pero que aspira a la unidad de los trabajadores. Entonces, el golpe que significó la declaración de estado de sitio va a ser bastante decisivo tanto para las fuerzas políticas como para las fuerzas sociales. Entonces, en ese sentido, el año va a ser un año decisivo, pero no como lo esperaba la oposición, sino en el sentido que va a cambiar la correlación de fuerza, porque la dictadura logra sobrevivir a su momento de mayor debilidad, logra sobrevivir incluso a las presiones del gobierno norteamericano, que impulsar algún tipo de salida. En ese tiempo va a viajar a Chile el general norteamericano, el secretario de Estado, algunos enviados de Riga, va a sobrevivir a tanto la presión interna y externa, y va a acelerar su diseño político institucional para llegar a la vigencia plena de la Constitución del 80. Entonces, ese cambio de la correlación de fuerza, de la coyuntura política, va a afectar también al movimiento sindical, que estaba en un proceso de reorganización, de análisis de sus propuestas, de análisis del cambio del modelo económico, buscando una adaptación a la nueva legalidad laboral, y un cambio que va a buscar ampliar la convocatoria desde un sello, digamos, una idea tradicionalmente obrerista, a una convocatoria que implica distintos actores sociales, y a su vez
defendiendo un proyecto autónomo del Estado y de los partidos políticos. Es decir, no niega a los partidos políticos, pero defendiendo, haciendo una lectura, cuando hablamos de la Unión Popular, una lectura crítica de lo que fue el sindicalismo durante la Unión Popular, y a partir de esa lectura crítica, defender una visión más autónoma de lo que debe ser el sindicalismo frente al Estado y frente a los partidos políticos, y a su vez se definir como un movimiento sociopolítico. Un concepto que suena mucho acá. Básicamente un movimiento sociopolítico que con aspiración de construir un proyecto país, o volver a situarse como un actor decisivo en el proceso político nacional. Entonces, en ese plano de esta nueva coyuntura política, el movimiento sindical opositor, o la mayoría del movimiento sindical opositor, va a acelerar a su vez el proceso de conformación de una nueva central unitaria. Entonces, se ha producido por una parte una discusión respecto a cómo se entender este sindicalismo, sea autónomo, del Estado, todo, y también una discusión respecto a su carácter, si va a ser clasista, si tiene que ser un sindicalismo tipo clasista o no. Debate bastante interesante, años 87-88, y debate bastante medio también respecto a qué tendencias políticas predominan dentro del conjunto del movimiento sindical. Entonces, los sectores más vinculados al Partido Comunista o más marxistas ortodoxos del socialismo van a defender esta definición clasista que se tronca con esta orientación clásica que señalaba Campero al principio, y eso es los sectores de la democracia cristiana va a plantear una definición que excluya el concepto de clase, sino que se va a defender un sindicalismo humanista, democrático, participativo. Entonces, los dirigentes sabiamente van a buscar elaborar una síntesis a partir de esta disputa, y van a concordar una declaración de principios que recojan las aspiraciones de ambas tendencias. Y a su vez, el movimiento sindical va a seguir defendiendo la estrategia de la movilización social para terminar con la dictadura, independiente de que los partidos de oposición la vayan dejando de lado después de este cambio de coyuntura hacia el 87 y se vayan abriendo hacia una salida de la dictadura dentro de las márgenes que establece la dictadura. Entonces vamos a tener un movimiento sindical que defiende la movilización social, que va a estar en algunos conflictos con algunos partidos que ya son contrarios a esta movilización, pero la va a defender en cuanto como un actor autónomo. Y una vez que ya se acuerda esta unidad, hacia el año 88 se conforma la Central Unitaria de Trabajadores, o CUT, después de este proceso de discusión, y esta nueva CUT, Central Unitaria de Trabajadores, va a plantear en su propuesta programática esta construcción de una democracia económica, una democracia social, con reivindicación de la movilización social como una herramienta efectiva de la lucha contra la dictadura, pero excluyendo, como insistir, esta definición de clase. Y dentro de esta nueva CUT, el grupo que va a ser mayoritario en ese momento va a ser la democracia cristiana. Va a asumir la presidencia de la central y va a tener la mayoría de los dirigentes nacionales. En segundo lugar van a estar las distintas tendencias vinculadas al Partido Socialista, y en tercer lugar los comunistas. Entonces tenemos un cambio de hegemonía en ese momento respecto a quién lidera el movimiento sindical en el periodo, y ese cambio de hegemonía va a influir también en las posteriores orientaciones políticas de esta nueva CUT. Esta nueva CUT va a nacer con ciertos problemas en su constitución, porque
la elección de su directiva no es por votación universal, sino por dirigentes que tienen un porcentaje de un sistema de elección indirecto, que responden a un porcentaje de acuerdo al tamaño de su organización. Entonces, digamos, el colegio de profesores participa en la constitución de la CUT y le corresponde por su cantidad de asociados más de 100 dirigentes que pueden votar, frente a la Federación del Metal, más pequeña, que puede tener solo 30. Entonces, ahí se producen ciertos problemas de que algunos delegados van a ser objetados, otros que no. Entonces, a pesar de que esta CUT defendía su autonomía, también la propia elección de directivas va a ser por los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, algunas visiones posteriores van a cuestionar que la nueva CUT que van a hacer va a ser una CUT muy politizada y poco representativa de los trabajadores, insisto, expresiones posteriores. No obstante, el liderazgo que asume Manuel Augusto, ¿no?, el presidente de la CUT, es reconocido por todos los sectores, porque es una cosa que más ha luchado contra la dictadura, en ese sentido no va a ser cuestionado. Y él va a liderar la CUT hasta mediados de los años 90. Entonces, en paralelo a la conformación de la CUT, la oposición logra una unidad política efectiva y en conjunto la CUT, con la concertación de partidos para la democracia, que es la coalición opositora, logra derrotar a Pinochet en el plebiscito sucesor del 88 y posteriormente logran el triunfo en la elección presidencial del 89 con Patricio Elwin. Y quiero terminar con este punto porque es bastante relevante y tiende a ser muy cuestionado, por si lo plantea el tema sobre los relatos de la transición. La nueva CUT va a realizar toda una discusión interna, un proceso interno de elaboración de un planteamiento frente a la nueva coyuntura política que se va a venir con el proceso de transición a la democracia. Y ese tipo de discusión por una parte, va a dar origen a una propuesta de transición a la democracia que no se conoce mucho, y en esa propuesta plantea por una parte la necesidad de cambios urgentes a la legislación laboral, reivindica su carácter de actor nacional y que aspiran a participar como actor nacional en el futuro, se autocalifican como el actor nacional de relevancia, que merecen tener un protagonismo en el futuro, y a su vez reconocen la complejidad del proceso transicional, reconocen que es un proceso político débil, que el futuro gobierno va a estar maniatado de manos, por lo que están dispuestos a moderar ciertas iniciativas en procura de que el nuevo gobierno le vaya bien. Entonces, le digo lo claro acá, una parte, dice acá, esta propuesta: estamos conscientes de las restricciones que deberá enfrentar el sistema democrático que surja en términos de la dictadura de Pinochet. Sabemos que su estabilidad estará permanentemente amenazadas. Es claro que la tarea común que deberemos asumir todos los chilenos tendrá la envergadura de una verdadera refundación de la República. Entonces, dentro de la dirigencia hay una conciencia de la dificultad del nuevo periodo, por lo que están dispuestos a plantear un proceso escalonado, gradual de reforma, pero sin renunciar a ella. Y en procura de ese proceso escalonado están dispuestos a negociar, a conversar con los empresarios, bajo el principio de la autonomía de las partes y de la concertación social. Y esa nueva orientación política, uno podría, según algunos historiadores sociólogos, se va a plasmar después en 89 del año 90, durante el primer gobierno democrático. La CUT se va a definir como un actor relevante que puede influir decisivamente ahora en el éxito del proceso de transición a la democracia.
Entonces acá la imagen, se puede ver, habla justamente de esta colaboración entre los dirigentes sindicales, Manuel Augusto al medio, Ricardo Bellinger, ministro de la Secretaría General de Presidencia, René Cortázar, ministro del Trabajo, Arturo Martínez, va a ser dirigente, no se ve, bueno, al centro que está con el micrófono Manuel Augusto, presidente de la CUT, hacia la derecha acá, Ricardo Bellinger, ministro de Secretario General de la Presidencia de Erwin, Carlos Minami, ministro de Economía, hacia el otro lado, el gerente, el primer ministro del Trabajo, y René Cortázar, que había hecho este estudio con Guillermo Campero sobre nuevas orientaciones sindicales, y Arturo Martínez, que va a ser presidente eterno de la CUT posteriormente. Entonces, yo significo en esto un poco la nueva actitud que va a tener la directiva nacional de la CUT respecto a la autoridad, esta política de colaboración y de buscar acuerdos que impliquen una mejora de los derechos de los trabajadores de forma progresiva, pero que va posteriormente tener sus costos. Y aquí la última imagen, luego la pregunta es la CUT, producto de este mismo proceso de negociación, uno diría que la evaluación, el balance que hace del proceso de transición, de las dificultades, uno diría que por una hipótesis que planteo que va a ser por una parte una lectura, una autovisión demasiado positiva de su fuerza como actor social, desconociendo sus propias debilidades, y también una visión bastante pesimista respecto de la realidad política en ese momento. Asunto que ahora lo discuten los dirigentes sindicales ahora, que asumen que sobrevaloraron la amenaza de una regresión autoritaria, pero viendo el contexto de ese momento, y por eso le citaba el documento, se veía como una posibilidad cierta de una regresión autoritaria. Entonces, toda esta política de concertación social o de apoyo a un tipo de entendimiento de los empresarios va a estar bajo este contexto de un proceso de transición complejo, lleno de clave autoritario y con la presencia de un comandante, mi jefe, que está ahí amenazante. Entonces, en el fondo es para los trabajadores, uno hace un análisis. A nivel general, la CUT habría desempeñado un rol que va a ser posteriormente cuestionado, pero a nivel de base va a generar muchas dudas, porque muchos de estos acuerdos de entendimiento no van a ser consultados de forma interna, por lo que va a sentar la base para su propia crisis de representatividad legitimidad que va a estallar hacia mediados de los 90. Bueno, eso terminar con eso. Así que, bueno, dejo la consulta para la respuesta. Así que muchas gracias por vuestra atención.